hoy se empiezan a suspender profundamente, digamos, ¿sí? Porque son fundamentales que se activen otros que son vinculémonos mejor con todo lo que existe. Claro. Para vincularse mejor con todo lo que existe es fundamental comprender la necesidad de aprendizaje psíquico mutuo, cómo nos integramos psíquicamente en el vínculo. El aprendizaje que hace el cerebro se produce cuando encuentra una no correspondencia con la realidad. Solamente ahí empieza a cuestionarse y empieza a cambiar. ¿Qué nos está pasando ahora? Bueno, que tenemos problemas vinculares varón-mujer. Estos son intensísimos, o sea, sabemos que nos hemos dado cuenta que no sabemos vincularnos, o sea, que hay una complejidad en el vínculo que en este momento es altamente problemática. O sea, tenemos que enfrentar ese problema, no es para volver a vincularnos como antes, sino para hacer un salto en espiral para comprender otros niveles del vínculo. O sea, si no nos damos cuenta que la familia, el matrimonio, la construcción social son niveles, pero que para muchas personas esos niveles son secundarios, porque se están abriendo otros niveles de atracción y de significado para el vínculo que tienen que ver con la individuación, que tienen que ver con cómo madura cada uno de los organismos gracias a la relación del varón con las mujeres y la mujer con los varones. Tenemos que darnos claramente cuenta que la palabra individuación, que yo preferiría usar iniciación, aunque tiene mucha carga, no tiene nada que ver con individuo. La noción de individuo es una estructuración psíquica evolutivamente fundamental para crear diferenciaciones dentro de la sociedad. En las sociedades donde no existía la idea de individuo, el colectivismo absorbe absolutamente la sociedad y se pone poco creativa porque ningún organismo tiene fuerza suficiente para diferenciarse y afirmarse por separado y entonces contribuir más complejamente. Ahora, individuación no es individuo. Digamos, estamos en un estadio donde hay muchos individuos. El individuo, para vincularse, tiene problemas, yo diría que no tienen solución. O sea, el individuo no se puede vincular. Claro. El individuo, no es, o sea, el individuo es una etapa evolutiva para diferenciarse del exceso de colectivo. Ahora, una vez que ese cerebro se diferenció del exceso de colectivo, puede comenzar a comprender que es una ilusión que está separado e independiente de todos los demás. Como habíamos hablado varias veces, puede comenzar a abrirse una inteligencia vincular, es decir, una inteligencia que hace ver que no es que yo me tengo que vincular, sino que somos vínculo y hay distintas tramas vinculares de las cuales tenemos que saber dar cuenta. Esto es fundamental. El vínculo es sentido a mí. O sea, claro, no solamente entre nosotros, sino con la naturaleza. Si tuviéramos sensibilidad suficiente, estaríamos en contacto que si corto una rama por la supervivencia, lo hago estando en contacto. Claro. Nosotros hoy lo hacemos, hago porque hago lo que quiero. Mecánicamente, estoy mecánicamente encapsulado y no estoy en contacto. El tema no es cortar o no la rama, sino hacerlo en contacto. Lo que nosotros tenemos es hemos perdido contacto. Ahora, si nos damos cuenta que somos vínculo, y cuando somos vínculo quiere decir cada uno de nosotros le alcanza con mirarse al espejo para darse cuenta que es una construcción física de un conjunto de rostros y de corporalidades que provienen de la abuela, del bisabuelo. Sí, somos el torrente genético y esto nos da la forma. Somos la historia de la cultura y esto nos da una estructura. El psicoanálisis nos ha mostrado que hay una estructura psíquica vincular que se forma desde el principio y eso nos ha ido modelando. Y todo es interacción. Nosotros hemos desarrollado esta idea que fue funcional de que existo anterior a todos los vínculos.
no que soy una vincularidad viviente que toma conciencia de sí en la medida que se vincula. En consecuencia, en la medida que se vincula y cambia, se complejiza su manera de vincularse, también se cambia la conciencia de sí. Claro. Y en esto específicamente volvemos a lo anterior. En la medida de que se problematiza el vínculo masculino-femenino, la conciencia vincular de cada cuerpo es exigida para complejizarse más. O sea, yo puedo aislarme y decir, como muchos, bueno, no, suspendamos este vínculo porque es demasiado complejo, ¿sí? Que es lo que le está pasando a muchos, ¿sí? No nos vinculemos porque es demasiado complejo. Bueno, esta es una reacción bastante natural de que antes este vínculo estaba casi prácticamente mecanizado, ¿sí? Porque había patrones familiares, de linajes, de atracción y... Más alienado, ¿no? Claro, era mucho más colectivo. Claro. Era mucho más colectivo. Se producía un escenario donde la familia y los linajes conducían a sus hijos a establecer una forma absolutamente validada por la sociedad. Ahora necesariamente hay una diferenciación respecto de esto, ¿sí? Pero nos estamos topando con que es muy complejo. Claro. Ahora, cada vez que nos topamos con que es muy complejo, es porque es el problema que necesitamos enfrentar. No decir es demasiado complejo. No. Justamente es mucho más complejo. Esto necesita que nos comprometamos para darnos un espacio para redescubrir el vínculo masculino-femenino. Y cuando digo masculino-femenino, incluyo todas las escalas intermedias de los dos lados, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? No es solo pareja, ¿no? No es solo pareja y pareja heterosexual, homosexual. Son todas las gamas de las distintas proporciones de la sensibilidad y la claridad, de la fuerza y el contacto, que son las distintas cualidades que predominan en cada uno de los géneros, tanto biológica como arquetípicamente, y que tenemos que aprender a trenzarlas, a hacer un tejido mucho más complejo que permita que aparezcan nuevas cualidades femeninas, nuevas cualidades masculinas. Creo que este es un gran desafío que vamos a ver históricamente. Yo creo que los grandes cambios en el planeta, en el Medio Oriente, en Japón, se van a dar por la mujer. En la medida que el mundo clánico se desarticula, automáticamente la diferenciación de la mujer obliga a rearticular todo. Por eso es tan terremótico, digamos así, para una sociedad clánica este tipo de cambios. Claro, esto debe tocar en algún lugar donde... Yo creo que tocan estructuras extremadamente profundas. Por supuesto, cuando digo el cambio se visibiliza en la mujer, es que todos sabemos que en realidad si un lado cambia de posición, solo puedo hacerlo si el otro también cambia de posición. Son reposicionamientos de un sistema. Ahora, para las sociedades más de tipo de perfil feudal, clánico, el varón occidental ha perdido toda su fuerza, es demasiado femenino, y de ahí viene un desprecio, porque es un movimiento que estamos haciendo, pero tampoco es el movimiento final. Yo creo que el perfil individuo se está jugando básicamente en Occidente, pero esto se propaga rápidamente hacia todas las civilizaciones. El perfil individuo ya está en acto y en consecuencia se está en acto que el individuo no se puede vincular. Exacto. Y esto es este es como el diagnóstico. Y claro, esto es lo sufriente. Como decir, en tanto vínculo de lo colectivo, ese impulso ya no tiene sentido. Agotó. Ahora, el vínculo entre individuos es un vínculo frustrante, imposible por definición. Claro. Porque no voy al encuentro
para descubrir cuál es nuestro vínculo real, sino que voy al encuentro como un yo que ya está definido, que quiere ver cómo se va a vincular. Claro. Okay. Y se puede vincular solo negociando, Claro. solo a través de quién controla a quién, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque hay un núcleo interno que no está dispuesto a dejarse modificar. Claro. Mientras exista esa conciencia vincular, no hay vínculo posible, ni de pareja, ni vínculo correcto con los hijos, ni con los padres, ni con nadie, porque hay algo interno que no se quiere dejar vincular. El secreto del movimiento es, en cualquier vínculo, descubrir, bueno, qué es aquello que nos vincula más allá de nuestro deseo, más allá de nuestros planes, más allá de nuestros objetivos. Si hemos sido atraídos como enamorados, como padres e hijos, como hermanos, como amigos, si hemos sido atraídos, es que hay un flujo de información magnética que nos está llamando. ¿Cuál es la relación real? Tenemos que descubrirla. Y la relación real va a modificar lo que yo creo de mí, y va a modificar lo que yo creo de vos, y va a modificar lo que ambos creemos de nosotros. Claro. Y no lo va a modificar ahora y después se va a quietar, sino que lo va a seguir modificando, porque la información va a seguir circulando y nos va a seguir transformando, porque lo creativo es lo vincular. Ahora, este es el fin de la infancia. El fin de la infancia es salir del kindergarten que nos hemos armado, salir de esta excesiva necesidad de protección y abrirnos a que formamos parte de este mar de galaxias y de vida, y eso se mueve, eso se mueve. Eso no tiene como objetivo detenerse en un lugar y parar, sino que se está viviendo. Este es el gran salto de la inteligencia planetaria y de la inteligencia humana a la cual nos vemos desafiados. La incertidumbre es la fuente de la creatividad. Ya está cambiando, las familias son mucho más complejas y articuladas y abiertas. Y porosas, ¿no? Como que entran más cosas. Porosas, exactamente, es una buena palabra, que antes. Tanto por el hecho, bueno, ya sabemos de que están los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Hermanos, hermanas, Sí. Tanto por ese factor externo como porque las familias hoy permiten un grado de disenso acerca de creencias y sensibilidades fundamentales que la familia de hace 100 años no admitía. Hoy pueden estar sentados a la mesa un padre y hermanos que tienen ideologías distintas o hasta religiones diferentes, y esto se modula porque, por difícil que sea, por lo menos está aceptado de que es posible. Hasta hace 50, 60, 70 años no era posible. Digamos, la discrepancia ideológica entre padres e hijos era insostenible, religiosa no hablemos. Pero hay que aceptar, hay que ayornarse, ¿no? A lo que claro, viene. pero ahora ya está instaurado que va a haber diferencias muy grandes, y esa libertad de explorarse a sí mismo sin perder el contacto vincular, creo que es un gran logro, es un experimento que se está haciendo en las familias. O sea, poder creer en cosas diferentes, percibir la realidad de una manera completamente distinta, y sin embargo estar en contacto, que circule la afectividad, que se puedan comprender las diferencias. Esto es un enriquecimiento muy grande, de lo cual apenas estamos empezando. O sea, creo que tenemos que llegar a tomar contacto con que lo que hemos llamado amor ha sido protección anidante y empastamiento en pro de un cuidado para que madure algo en nosotros que, si está en presencia de mucha diferencia, no puede madurar porque se desorganiza. Hoy el cerebro humano
está procesando muchísimas más diferencias y las está aprendiendo a tolerar, a aceptar y hasta apasionarse por ellas. Tiende a perder contacto ante tanta diferencia. ¿Sí? Tiende a enfriarse y perder la cualidad anterior, porque la cualidad anterior era demasiado simbiótica. Creo que tenemos, o sea, la pregunta que tenemos que hacer, ¿es amor si no hay libertad? Libertad y amor son dos caras de la misma moneda.